Padre amado que estás en el cielo, venimos nuevamente delante de ti, Señor, humillados, reconociendo, Señor, que somos indignos de estar delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que somos indignos de alabar tu nombre y de siquiera, Señor, mencionarlo. Sin embargo, tú nos has concedido, Señor, ese libre acceso a tu presencia por medio de Cristo. Por eso te alabamos, Señor, te glorificamos y estamos eternamente agradecidos. Imploramos también, Señor, en esa noche para que tú hables por medio de tu palabra a tu iglesia, Señor. Que tú nos dirijas, que tú traigas convicción y ánimo y aliento, Señor, a nuestras vidas. Padre, que nuestras miradas puedan ser enfocadas en ti y en tu Hijo, y que tú solamente, Señor, recibas la gloria y la honra en esta noche. Padre, guíanos, úsame, permíteme ser simple y llanamente un instrumento en tus manos para que tú puedas proclamar tu palabra, Señor, entre nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, infinita, y pedimos esto en el santo y poderoso nombre que es el de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando estaba preparando el bosquejo, el tema que vamos a desglosar en esa noche, me vino a la mente una frase que de seguro es muy familiar entre ustedes, posiblemente más de lo que son de mi generación hacia más viejo que en la generación más joven. Y es una frase que dice, sólido como Van Inter. Ya todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Y esta frase tiene una ironía en todos los sentidos de la palabra. Todos nosotros podamos recordar aquel suceso que impactó nuestra nación en el año 2003, cuando esta entidad bancaria, la cual se promovía o tenía, por así decirlo, la apariencia de ser una entidad sólida, de ser una entidad solvente, de ser un banco prominente que siempre estaba a la vanguardia, que inspiraba confianza en aquellos clientes y personas que depositaban su dinero, de buenas a primeras salió la luz de que tenía un agujero económico, tenía un déficit al punto tal de que hizo que la misma entidad colapsara. Y este evento tomó por sorpresa a toda la nación, posiblemente no a los dueños de la empresa, porque ellos estaban bien conscientes de esto, pero al pueblo dominicano en general tomó completamente de sorpresa el hecho que una entidad que se veía tan firme, una entidad que se veía tan prometedora y tan estable, resultara tener tantas hoyos y tanta crisis económica dentro de su propia entidad. Y lo que vino a resultar es simple y llanamente que la visión de la realidad de esta empresa estaba completamente divorciado de la apariencia. Lo que se podía ver o lo que nosotros pensábamos de esta identidad era completamente diferente a lo que realmente estaba sucediendo. Y esto era que la percepción personal no era lo que en verdad sucedía. Nosotros vemos un ejemplo, algo parecido en las Escrituras, en 1 Tesalonicenses 5:3, no la busquen, pero aquí es el apóstol Pablo hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y fíjese lo que dice en este versículo. Él dice que cuando digan, o sea, el mundo o los ciudadanos del mundo andan diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y eso es una realidad que vemos en el mundo, donde las apariencias engañan, y puede entenderse que esto suceda a personas que caminan en tiniebla, personas cuyo entendimiento está entenebrecido porque no ha sido resplandecido la luz del evangelio sobre ello. Pero más triste aún es cuando esto le pasa precisamente a la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia de Cristo, cuando una iglesia que tiene una percepción de sí misma, muy posiblemente una percepción positiva, pensando que está en buenos términos con el Señor, resulte bien el caso que la realidad es completamente opuesta. Y eso fue lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea. Y en esta noche vamos a ver el séptimo y último mensaje a la iglesia
de la Odisea, que viene siendo ya la última de las 7 iglesias que nosotros vemos en Apocalipsis. Si pueden acompañarme, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 14. Esa noche vamos a ver la crítica sobre la iglesia de la Odisea. Y el título del mensaje es Evaluaciones que trascienden el mensaje a la iglesia de la Odisea. Así que si tienen sus Biblias, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, podemos entonces comenzar la lectura. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su santa palabra. En esa noche, como bien le habíamos dicho, vamos a estudiar lo que es el séptimo y último mensaje de nuestro Señor Jesucristo a estas 7 iglesias que se encontraban en la zona de Asia Menor. Ya nosotros hemos visto las 6 iglesias anteriores y hoy termina este estudio con esta séptima iglesia, la infame iglesia de la Odisea. Lo que debemos saber de antemano es en qué consiste o quién es esta ciudad de la Odisea. La Odisea se encontraba a 60 kilómetros al sureste de la iglesia de Filadelfia, o mejor dicho, de la ciudad de Filadelfia, la cual fue la última que vimos hace ya algunas semanas. La ciudad era conocida por su riqueza. De hecho, 35 años antes de que el Señor Jesucristo le llevara este mensaje a esta iglesia por medio del apóstol Juan, la ciudad fue víctima, por así decirlo, de un terremoto que causó una devastación por completo. Y esta ciudad, debido a sus recursos y el dinero que tenía a su disposición, fue capaz de reconstruir la ciudad a toda su totalidad sin recibir ni un centavo del Imperio Romano. Y eso simplemente evidencia la riqueza y básicamente lo adinerada que era esta ciudad. Habían 3 industrias que eran principales en esta ciudad. Número 1 era lo que precisamente entidades bancarias, ya que esta ciudad era reconocida por hacer préstamos de dinero a otras personas. También tenía una industria de textilería, la cual era más evidente en la fabricación de una lana que era de color negra. Y también tenía una escuela, una universidad de medicina, en la cual también se elaboraban medicamentos que después se vendían más adelante. Así que nosotros vemos que una ciudad que está involucrado en el negocio de dinero, en el negocio de ropa y en el negocio de medicina. Y si ustedes sabrán algo, saben que por ahí da dinero en toda la forma que uno puede ver. Sin embargo, nosotros vemos que la iglesia que está en esta ciudad, a pesar de estar en una ciudad pudiente y adinerada, lamentablemente sufría de una pobreza
espiritual. Lo interesante de esta iglesia es que, al igual que la iglesia de Sardis, no se menciona nada positivo o no se menciona nada que es digno de alabar de esa iglesia. De hecho, yo voy a llegar incluso un paso más adelante. La iglesia de Sardis por lo menos tenía algo digno de rescatar. Ustedes recordarán que cuando vimos la iglesia de Sardis en el pasaje, el Señor decía que en esa iglesia todavía quedaban pocas personas que no habían manchado su vestidura. Y también le hace el llamado al Señor Jesucristo de que afirmen las cosas que están por morir. Es decir, aunque en la iglesia de Sardis, al igual que la Odisea, no había nada digno de reconocer, todavía quedaba algo bueno que pudiera ser salvado y pudiera ser rescatado. Pero ese no es el caso de la iglesia de la Odisea. De aquí no hay nada bueno que se pueda rescatar, no hay nada digno que el Señor Jesucristo pueda reconocer o alabar de esa iglesia. Y muy certeramente nosotros pudiéramos decir que de las 7 evaluaciones que hemos visto hasta ahora, posiblemente esta ciudad sacó la peor nota. Posiblemente esa ciudad y esa iglesia sacó la peor calificación. Así que vamos a entrar de lleno en lo que es la crítica negativa, ya que esto compone el mensaje en sí a la iglesia de la Odisea. Lo primero que notamos aquí en ese versículo 14 es cómo el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo. Y si ustedes se han dado cuenta, en cada mensaje que Él le ha dicho a cada iglesia, Él ha tenido una introducción distinta a la iglesia anterior. Y eso es porque Él adecúa su introducción al mensaje que Él está por llevar. Aquí nosotros vemos que el Señor Jesucristo utiliza 3 títulos para referirse a sí mismo. El primero que Él dice es, Él es el Amén. Y todos sabemos lo que significa la palabra amén. La usamos a diario en nuestra oración, en nuestra alabanza. Cuando nosotros estamos de acuerdo con algo que se predique o que se dice, decimos amén. Y es que esta palabra significa en esencia que así sea. Eso es lo que significa esa palabra, que así sea. Y es una expresión de afirmación. Es una expresión que nuestro deseo o anhelo es que aquello a lo cual nosotros hemos dicho o aquello que nosotros hemos escuchado verdaderamente es cierto. O sea que el hecho que Jesucristo sea el amén, lo que está diciendo es que yo soy verídico, yo soy tal y como yo digo que soy. También dice aquí que Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el único testigo fiel y verdadero del Padre. Por ende, Él es el único que lo conoce plenamente y cuyo testimonio, lo que Jesucristo dice del Padre y lo que Jesucristo dice de sí mismo, es digno de fiar y de confiar. Porque Él es el testigo fiel y Él es el testigo verdadero. Pero también dice que Él es el principio de la creación. Y muchas personas han querido tomar esta frase para señalar y decir que ven, Cristo es un ser creado al igual que todos nosotros. Pero el hecho que dice que Él es el principio de la creación no significa que Él también fue creado, sino que simple y llanamente Él es el origen o la fuente primaria de la creación. De hecho, el mismo Juan que escribió esta palabra también dijo en su evangelio, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: este era el principio con Dios, hablando del verbo de Jesucristo, y dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que nosotros podemos saber que simplemente el hecho de que Él es el principio de la creación es, por decirlo así, el origen de donde toda la creación emana y depende. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo a la iglesia con esa introducción? Sencillo, Él está diciendo que aquel que es certero, aquel que es el amén, aquel cuyas palabras son dignas de fiar y de confiar, y aquel que es preeminente entre toda la creación, incluyendo nosotros, tiene un mensaje para esta iglesia. Y esta introducción es importante
porque el mensaje que le va a dar esta iglesia no es un mensaje fácil de digerir, no es un mensaje fácil de asimilar, sino que es directo, cortante y confrontador. Y ellos debían saber plenamente quién era el autor de este mensaje, que era Cristo. ¿Y cuál es el mensaje que les dice aquí? Bueno, primero el Señor señala la condición en la que se encuentra la iglesia. Vamos primero desglosando los síntomas de esta iglesia. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo en los versículos 15 y 16? Dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa esos versículos? ¿Qué significa esta frase? Por cuanto fuiste frío ni fuiste caliente. Muchas personas o en muchos ámbitos se han asociado el hecho de que el Señor describa a esta iglesia que ni era frío ni era caliente, al hecho de que esta iglesia ni estaba caminando con el Señor ni estaba alejado con el Señor. Es decir, que esta iglesia, vamos a decir, si no era fría, era porque no estaba alejada del Señor completamente, y si no estaba caliente, era porque no estaba cerca de Dios. Sin embargo, si nosotros afirmamos esto, creamos un problema con esa afirmación, y es la siguiente: si esto es cierto, entonces lo que estamos diciendo es que Cristo es menos severo con una iglesia que está completamente alejada de Él a una iglesia que está entre dos, por así decirlo. Si decimos esto, entonces decimos que Cristo desearía tener una iglesia completamente alejada de Él a una iglesia que está espiritualmente tibio o espiritualmente con un pie adentro, un pie afuera, por así decirlo. Y la realidad es que esto no va acorde a su carácter. Cristo no desea que su iglesia nunca esté fuera de Él, como no desea tampoco que nunca esté en medio compromiso o a medio entrega, sino que su iglesia sea única y exclusiva y enteramente dedicada a Él. O sea que si eso no es lo que significa esta frase, entonces ¿qué significa? Básicamente lo que significa es que esta iglesia no era útil. Y le voy a explicar a qué se hace referencia. El pueblo de la Odisea contaba con acueductos donde traían el agua de diferentes ciudades. Las ciudades más cerca, una era Colosenses y la otra no recuerdo el nombre, pero esas aguas venían a esta ciudad y eran usadas para, obviamente, el uso cotidiano. Y ciertamente el agua caliente puede tener muchos usos, como el agua fría también puede tener mucho beneficio, pero no tanto el agua caliente, el agua tibia. El agua tibia, si uno se pone a pensar, puede usar nada más para limpiar los platos o trapear, cosa que no es algo digno. Pero si nosotros vamos a ser más específicos con lo que dice el versículo aquí habla el Señor de que Él vomitará a esta iglesia, lo que nos da a entender de que la alegoría o el símil es que le está comparando a una bebida. Todos nosotros sabemos que existen bebidas que pueden ser disfrutadas caliente. Puede ser un café, puede ser un té, un chocolate en una noche fría en Jarabacoa, cae muy bien. Al igual que hay también bebidas que se disfrutan frías, como puede ser también un refresco o el agua en un día caluroso. Pero una bebida tibia como que trae mal gusto. Siendo dominicano, obviamente uno nada más bebe café caliente, pero yo recuerdo la primera vez que viajé, que visitamos de esa tienda, Starbucks, que son tiendas de café en Estados Unidos, y que la gente compraba café con hielo, café frío, y vendían frappuccino y mucha bebida, y yo la probé y en cierta forma me gustó también, pero todavía no le he encontrado el gusto a un café tibio. Y cuando lo recibo, lo que hago es que simplemente lo caliento, porque es un sabor insípido y es un sabor que no trae deleite. Y así como yo no conozco en lo personal una persona que anhela y disfruta y anticipa el poder tener un café tibio,
Yo pienso que de igual forma el Señor Jesucristo no anticipaba ni deseaba la condición espiritual de esta iglesia. Esa misma sensación que tenemos cuando nosotros bebemos algo que debiendo estar frío o caliente es tibio, es la misma sensación que describe el Señor Jesucristo en el versículo 16 cuando Él dice: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto no fuiste útil, por cuanto no fuiste agradable a mi paladar, te botaré, te escupiré, te vomitaré de mi boca. Y si nosotros fuéramos a ver esto en términos espirituales, ¿qué significa? Bueno, la iglesia de la Odisea se había convertido en una iglesia conformista. Y permítale explicarme. Si tú tienes una bebida, o vamos a usar por el ejemplo del agua, para que el agua permanezca caliente, tiene que estar expuesto al fuego. Para que el agua permanezca fría, tiene que estar expuesto al frío de la nevera. En el momento que tú saques el agua hirviendo de la estufa y lo pones sobre la mesa, y en el momento que saques el agua del freezer y la pones sobre la mesa, tanto el agua fría como la tibia sufrirán el mismo destino, que es conformarse a la temperatura de la habitación, porque no tienen en su capacidad el agente que le permite mantenerse frío o caliente. Y lo mismo sucede con esta iglesia, que esta iglesia debía permanecer bajo la influencia de Cristo, de lo contrario se conformaría a la temperatura del mundo. Cuando esta iglesia, la iglesia de la Odisea, se separó de Cristo y dejó de estar cerca de Cristo, perdió su calor, perdió su frialdad, por así decirlo, y simplemente se conformó a la temperatura del mundo. La iglesia de la Odisea había perdido su utilidad porque había dejado de permanecer en Cristo, adaptándose así a la temperatura del mundo y creando como consecuencia un desagradable sabor al paladar de nuestro Señor. Pero ese problema o esa condición que nosotros vemos radica más profundo que el simple hecho de que ellos eran tibios y no caliente ni frío. Hay una película que a mí me gusta mucho, algunos de ustedes la conocen, tiene por título Inception, que en español se llama Origen. Y la película trata, en esencia, es de un grupo de personas que quieren implantar una idea o un concepto en la mente de otra persona. Y hay una frase que me llama la atención y dice lo siguiente. Dice, hablando acerca del poder de lo que tiene una idea, dice: una idea es como un virus, resistente, altamente contagioso. La más pequeña semilla de una idea puede crecer y puede crecer para definirte o para destruirte. Y esto es precisamente lo que había sucedido con la iglesia de la Odisea. Esta actitud conformista e indiferente fue producto de un corazón que simplemente estaba complacido consigo mismo. Era producto de un corazón que decía: yo estoy bien, yo me siento bien conmigo mismo. Y el Señor lo evidencia en los siguientes versículos cuando nosotros vemos las afirmaciones que ellos hacen. Fíjense cómo dice en el versículo 17, dice: porque tú dices, es decir, la iglesia proclamaba decir estas cosas: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué significa esto? Número uno, yo soy rico. Obviamente no está hablando de riquezas espirituales, porque el mensaje que nosotros vemos aquí nada que ver tiene con riquezas espirituales, sino que la iglesia de la Odisea se había conformado al materialismo de su ciudad. Recuerden que la ciudad de la Odisea era una ciudad adinerada y esta iglesia había copiado, se había conformado a esta cultura al cual de que ellos valoraban su riqueza en bienes materiales. Su riqueza estaba basada en dineros y en sus posesiones y no como en Cristo Jesús.
Un contraste que nosotros vemos de esto en las Escrituras es el mismo apóstol Pablo, cuando en Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. O sea, todo lo que yo estimé como riqueza en este mundo, he contado como pérdida, porque he descubierto que la única y verdadera riqueza es Cristo Jesús. Y esa mañana nosotros escuchamos también y vimos el ejemplo del mismo José, el cual que a pesar de que en ámbitos terrenales no era una persona próspera, sin embargo en ámbitos espirituales fue muy prosperado. Pero esta no era la actitud de esta iglesia, sino que ellos valoraban simple y llanamente sus posesiones materiales y su dinero. Pero no solamente dice que yo soy rico, sino que también dice: yo me he enriquecido. Una actitud arrogante, el cual significa, en otra palabra, que lo que yo tengo lo he ganado con mi esfuerzo. Yo he trabajado y he logrado enriquecerme por mi propia ayuda. Y esa afirmación, como dije, es arrogante y orgullosa en toda su esencia. Santiago dice en capítulo 1 versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don que podamos recibir en esta vida proviene única y exclusivamente del Padre. El hecho de que la iglesia de la Odisea dijera que ellos se han enriquecido era una afirmación que robaba a Dios de su gloria e ilegítimamente se la atribuían a ellos mismos. Pero también dice otra cosa, dice: de ninguna cosa tengo necesidad. Y yo pienso que de las tres, esta es posiblemente la más terrible y la más penosa. No hay un ejemplo más lamentable de orgullo y autocomplacencia como este enunciado: de ninguna cosa tengo necesidad. Básicamente, es decir, yo estoy satisfecho con mi condición actual y Cristo es irrelevante en mi vida, por cuanto yo estoy satisfecho como estoy ahora. La realidad es la siguiente, hermanos: el cristiano verdadero nunca está satisfecho. ¿Cómo así, Eddie? Porque eso no es lo que nos han enseñado. Permítame explicarle. Ciertamente en Cristo nosotros somos completos y ciertamente todo lo que necesitamos está en Cristo, y fuera de Cristo no hay nada. Pero sin embargo nosotros tenemos que buscar de Cristo cada día más y más y más. No hay un punto en el cual nosotros podamos llegar en esa vida, en el cual podamos decir: ya yo he alcanzado la mayor cantidad de Cristo que una persona pueda alcanzar en su vida, por ende ya yo no necesito hacer más nada. No, siempre vamos a necesitar de Cristo, siempre vamos a tener que buscar más de Cristo, porque nosotros tenemos esa necesidad. Filipenses capítulo 3 versículo 13, también Pablo dice esto: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. El mismo apóstol Pablo, cuyo nadie se osaría decir que no era un ejemplo para toda la iglesia universal, que fue un hombre usado grandemente por el Señor. Y él dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si este era Pablo, ¿qué hay de nosotros? Pero no solamente nosotros estamos en necesidad de Cristo constantemente, también nosotros somos pecadores. Y como somos pecadores, constantemente vamos a ser tentados, y en muchas de esas ocasiones vamos a pecar y vamos a caer. Cada día nosotros somos tentados y nunca debemos estar conformados con nuestra condición de pecador.
Importar cuántas veces nosotros pequemos, nunca podemos estar conforme con esto, sino que hasta que nosotros no seamos redimidos de ese cuerpo pecaminoso, no podemos estar satisfechos con nuestra propia condición de pecador y con nuestro propio pecado. O sea que, el hecho de que un cristiano diga que no tiene necesidad de nada es simplemente aterrador. Porque si de una cosa nosotros necesitamos es en plena y completamente de Dios. Necesitamos su amor constantemente, necesitamos su gracia, necesitamos su perdón, su sabiduría, su provisión, su misericordia, su bondad y favor. Necesitamos su protección, como también necesitamos su palabra, su Santo Espíritu para guiarnos, y sobre todo necesitamos a Cristo. No solamente hoy, sino mañana y siempre y por toda la eternidad. Decir que ninguna cosa tengo necesidad es decir que tú más que toda otra persona tienes necesidad. Y la necesidad es muy grande. Y esto nosotros lo vemos al final de este versículo, cuando el mismo Señor Jesucristo expone la necesidad de esta iglesia y dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí es donde cambia la mesa por completa, donde se voltea la torta, como dicen por ahí. El hecho que aquella iglesia que pensaba que era rico, de buenas a primera es pobre. Y aquella iglesia que pensaba que no necesitaba nada, ahora se da cuenta que necesita de todo. Esta iglesia tenía una autopercepción equivocada. Ellos, dice aquí la palabra de Dios, que eran desventurados. Y eso significa dignos de lástima. También miserable, pobre, ciego, desnudos. Y aunque en lo externo esta iglesia puede exhibirse como muy pudiente, muy posiblemente esta iglesia tenía un gran templo con buena silla y con todas las comodidades que tenía en esa época. Y aunque en lo externo cualquiera persona pudiera decir que esa iglesia estaba siendo bendecida, espiritualmente esta iglesia estaba en bancarrota. Espiritualmente esta iglesia estaba en quiebra. La percepción que ellos tenían de sí mismo y la realidad que Cristo dice en su palabra eran completamente diferentes. ¿Y cómo pudo pasar esto? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo pudo pasar eso? Que esta iglesia estuviera tan equivocada de sí misma. Sencillo. Porque su prioridad nunca fue agradar a Dios. Su prioridad no fue agradar a Dios. Si su deseo era agradar a Dios, entonces ellos se hubieran regido y preocupado por cumplir los estándares de Dios. Pero como su deseo era agradar al mundo, pues entonces ellos se rigieron y se preocuparon en cumplir los estándares del mundo. Y aquí es donde el Señor lo expone y lo evidencia. Y nosotros también tenemos que hacernos la misma pregunta, y es: ¿a quién buscamos agradar? ¿A quién busco yo agradar? Si es a los hombres, pues entonces no me puedo sorprender cuando el mismo Dios descubra y exponga mi desnudez, como hizo con esta iglesia. Pero si es a Dios a quien procuramos agradar, entonces nosotros caminaremos en obediencia a su palabra, tratando de estar a la altura y vivir conforme al llamado que Él ha puesto en nuestra vida. Ya el Señor Jesucristo evidenció cuál era el problema. Vimos el diagnóstico, vimos los síntomas y el diagnóstico, que era un corazón autocomplacivo. Y aquí viene el Señor Jesucristo y le da el remedio, la solución. ¿Cuál es ese remedio? Que ellos procuren la riqueza espiritual, que ellos procuren tener sus tesoros en Cristo. Fíjense cómo dice versículos 18 y 19, dice así: por tanto,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y no vamos a invertir mucho tiempo en explicar lo que significa cada una de estas cosas, pero sí vamos a decir plena y llanamente lo que esto significa. El hecho que él dice que de mí compres oro refinado es una referencia a lo que es la fe. Nosotros podemos decir con toda certeza, o bueno, pudiéramos suponer, mejor dicho, que la fe viene siendo la moneda de curso del cielo. Dice la palabra en Hebreo 11:6 que sin fe es imposible agradar al Señor. En Santiago 1:6 dice que nosotros debemos orar a Dios con fe. Y no solamente eso, sino que en 1 de Pedro 1:7 dice que esta fe es mucho más preciosa que el mismo oro. Por ende, cuando el Señor Jesucristo está diciendo que de mí compre que de mí compre oro refinado, es una referencia a decirle, busca de manera que la fe pueda ser otorgado en mí. Y esto es simple y llanamente un llamado a salvación. Esto es un llamado a salvación, a poner su fe no en su bienestar terrenal, no en sus riquezas terrenales, sino única y exclusivamente en Cristo Jesús. Después hace el llamado de que tenga o que compre vestidura blanca para vestirse. Y esto es una referencia a caminar en santidad. Apocalipsis 19:8 dice lo siguiente, hablando de la iglesia que es la novia del Cordero, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En otra palabra, el cristiano se viste delante del Señor por medio de la santidad que ha sido investida en Cristo Jesús y también por la forma en que ha vivido en santidad. Y tercero dice aquí, unge tus ojos con colirio. Eso era un medicamento que se fabricaba precisamente en esta ciudad de la Odisea, que viene a ser como una gotica para los ojos, para limpiar y para que la persona pueda ver mejor en caso de que su vista fuera obstruida. Y lo que esto significa es tener discernimiento espiritual. Lo que está diciendo que ellos puedan ver las cosas realmente como son y no ser engañados por su propio entendimiento. Y hay algo interesante que nosotros vemos en estas tres señalaciones que hace el Señor Jesucristo. Y es el hecho de que Él le dice, haciendo referencia al oro y a la vestidura y a los ojos, Él hace un paralelismo con lo que son las tres industrias o los tres comercios principales de esta ciudad. Ustedes recordarán que al principio yo le dije que la iglesia de la Odisea, o mejor dicho, la ciudad de la Odisea, era famosa por su negocio bancario. Y el Señor le dice, compra oro de mí. Después era famoso por la fábrica de lana. Y Él le dice, vístete de mi vestidura. Y tenía una escuela de medicina donde se fabricaban esos medicamentos. Y Él le dice, procura ese medicamento espiritual de parte mía. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, no procures lo terrenal, sino lo espiritual. No procures aquello que el mundo puede ofrecerte, sino procura aquello que solamente yo te puedo ofrecer. Las palabras de Jesús no pueden ser más apropiadas para esta iglesia, como dijo Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice lo siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y por ende el llamado de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 19: sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. La iglesia de la Odisea había pecado contra el Señor en el sentido de que ellos estaban satisfechos con su mediocridad espiritual. Y el Señor le hace un llamado: arrepiéntete, vuelve a una correcta relación conmigo.
Ya para terminar, hermanos, el versículo 20, nosotros vemos cuál es el anhelo de Cristo. Y nuevamente, por cuestiones de tiempo, no vamos a entrar mucho en detalle, pero dice el versículo 20 lo siguiente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas personas han afirmado de que posiblemente esta iglesia no había sido regenerada por el Señor Jesucristo. En otra palabra, que esa iglesia no había sido salvada. Yo en lo personal no quisiera emitir juicio en ese ámbito, pero yo sí puedo afirmar que es inconcebible que una iglesia que se proclame ser la iglesia de Cristo tenga a Cristo fuera de ella. Es inconcebible el hecho que una iglesia pueda sacar a aquel a quien compró esa iglesia con su sangre, aquel quien es el esposo de ella y aquel quien es la cabeza y piedra angular de su iglesia. Simple y llanamente, esto es lo más bajo que puede caer una iglesia. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando Cristo deja de ser relevante en esa iglesia. Pero así como el Señor dice que Él está a la puerta, nosotros podemos darnos cuenta que no todo está perdido. Porque a pesar de que esta iglesia había sacado a Cristo de sus congregaciones, de sus corazones, dice aquí la palabra que Él está a la puerta y Él está llamando. Y Él sigue llamando. Y eso nos da a nosotros esperanza de que, número uno, Cristo desea tener comunión con nosotros y que no todo está perdido siempre y cuando nosotros podamos venir arrepentidos, reconocer nuestro pecado e invitar al Señor a que restaure nuestra relación con Él. Y gracias a Dios damos en esta noche porque Él sigue tocando la puerta, no solamente de aquella persona que no le conocen, sino de aquellos que pudiéndole haberle entregado su corazón a Cristo, por un momento de tiempo nos hayamos apartado de Él. Y Él también sigue tocando la puerta de nuestras vidas. Hermanos, yo quisiera finalizar con lo siguiente. Como le dije, este ya es el último mensaje de las iglesias. Y el mensaje de las iglesias, nosotros hemos visto que es un mensaje tan propio de ellas como lo es de nosotros. El Señor nos permitió que pudiéramos tener estos mensajes, esta copia de esas evaluaciones, para que nosotros también pudiéramos someternos a ellas y nosotros también pudiéramos prestar atención de las evaluaciones y recomendaciones que hace nuestro Señor. Yo en lo personal, y voy a hablar por mí mismo, en lo personal he sido muy bendecido por este estudio. Dios me ha hablado, pero me ha confrontado de muchas cosas en mi vida. También me ha alentado. Y yo no quisiera terminar esta serie o este sermón de otra forma. No quisiera agregarle más a lo que el Señor ha dicho en su palabra, sino que simple y llanamente quisiera decir, como el Señor ha terminado cada evaluación en el último versículo. Y tal y como dice en el versículo 22, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, sabemos que no somos dignos de estar delante de tu presencia. Sabemos que no somos dignos, Señor, de ser amados. No somos dignos, Señor, de ser disciplinados y corregidos, sino que lo único que merecemos, Señor, es tu castigo y tu ira. Pero gracias a Cristo, Señor, y a todos sus méritos en la cruz, Señor, podemos venir delante de ti. Padre, solamente queremos pedirte y darte las gracias por tu palabra, la cual nos confronta, Señor. Pidiéndote que pueda encontrar cabida en nuestros corazones, Señor. Pidiéndote que pueda germinar y dar frutos, Señor, y ser evidente a todas las personas que nos rodean, Señor. Que nuestras vidas, Padre, puedan ser un testimonio fiel de la obra que tú has hecho en nosotros como iglesia, pero también como individuo. Padre, ayúdanos a poder atesorar estas enseñanzas y ponerlas por práctica. Cuídanos, Señor, a no ser como la iglesia de la Odisea, que valoremos, Señor, más los estándares del mundo que tu propio estándar.
y que lleguemos a ser simplemente satisfechos, Señor, con nuestra condición espiritual. Padre, ayúdanos, pon esta sed en nosotros, esta hambre espiritual, de manera que nunca estemos satisfechos hasta que tú sacies nuestra sed y nuestra hambre en la gloria contigo. Padre, te damos gracias por tu iglesia, Señor, la cual tú has fundado, la cual tú preservas, Señor, la cual tú equipas y bendices. Pedimos, Señor, para que tú sigas obrando por medio de nosotros, Señor. Pedimos para que tú sigas obrando en nosotros. Y que en todo lo que nosotros hagamos, Señor, y en todo lo que nosotros nos empeñemos, que tu santo nombre, Señor, pueda ser glorificado y exaltado sobre todas las cosas. Padres, venimos delante de ti humillados, pero con agradecimiento. Y es en el santo y en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús que te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.